Nuestra mente concibe muchas ideas y cree que son verdaderas, y estas ideas se convierten en parte de nuestra forma de vivir. A eso nosotros le llamamos paradigmas. Y hoy vamos a hablar cómo nuestros paradigmas pueden favorecer, pero también limitar nuestra misión en la tierra. Nuestra mente es altamente poderosa. Tenemos la capacidad como seres humanos de focalizar nuestra atención. Por ejemplo, esa es una virtud que tiene nuestra mente humana, focalizar nuestra atención, al punto que si yo en este momento les pidiera a ustedes que prestaran atención al ruido de los vehículos que van pasando, en algún punto dejarían de escuchar mi voz y estarían escuchando el ruido de los vehículos. O sea que nuestra mente tiene la capacidad de tomar toda la información que está alrededor, excluirla y solo centrarse en un aspecto. Esto nos pasa también cuando nos entrenamos para ver algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si de pronto hoy empezamos a hablar de la nariz de la gente, lo primero que empezamos a ver en la gente es la nariz, y dejamos de ver los ojos o de ver cualquier otra cosa. Pero si ese se vuelve un tema puntual y yo les empiezo a decir, miren, las narices tienen características particulares, cada nariz tiene una forma y habla de su personalidad y habla de una herencia genética, entonces cada vez que usted ve a alguien va a comenzar a ver la nariz de las personas. Hace algún tiempo estaba leyendo un libro de cómo leer el rostro, y entonces hacían esto, ¿no? Le decían a uno en el libro, que cuando ves esta forma de labios, cuando ves esta forma en las cejas, cuando ves esta forma en los ojos, esto significa tal cosa, esto significa tal otra. Y cuando estaba en el momento de leer el libro, cada vez que veía a una persona, en mi cabeza estaba todo lo que estaba leyendo, ¿no? Porque nuestra mente focaliza cosas, se concentra en aspectos puntuales y eso resalta sobre todo lo demás. Yo siempre cuento que en algún momento me llamó la atención un tipo de vehículo, una Ford, que me gustó en algún momento, el Ranger, y de la nada comencé a ver el carro por todo lado. En todo lugar donde yo estaba veía, y yo decía, oye, en el momento que a mí me interesa este carro, ahora todo el mundo se lo compra. Y no era así, no era que nadie se lo estaba comprando, era que yo apenas estaba comenzando a verlo, pero había gente que ya lo había visto antes que yo. Ese es el poder de nuestra mente a la hora de centrar la atención en algo, ya sea algo que escucha o algo que observa. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa entonces con nuestra vida cristiana? Cuando nosotros estamos tan ocupados en aprender reglamentos, en aprender cosas que hay que hacer, y entonces en las personas, cuando nos acercamos a ellas, a los no cristianos, lo que vemos frente a nosotros es solamente eso, lo que estamos aprendiendo o lo que estamos estudiando o lo que nos repiten constantemente. Entonces, por ejemplo, y esto no es con el afán de criticar algo, sino de analizarlo. Cuando participamos en una iglesia donde se habla mucho de los pecados, y estos pecados, y los otros pecados, y los mandamientos, y el juicio de Dios, en nuestra mente, cada vez que vemos a una persona, lo primero que encontramos en esa persona es su condición de pecado. Antes que ver a la persona, vemos su pecado. Porque hemos estado siendo tan entrenados para ver algo que eso es lo que tenemos en mente. Entonces tenemos que preguntarnos qué es lo que aprendemos en nuestra vida cristiana, de qué se trata nuestra vida cristiana, sobre qué estudiamos, qué leemos, qué aprendemos, porque todo eso dice cómo nosotros cumplimos nuestra misión. Ahora la pregunta sería, y esta es la pregunta crítica, ¿puede nuestra cosmovisión cristiana, puede nuestro aprendizaje cristiano convertirse en una limitación para cumplir nuestra misión? Ya estamos claros que tenemos una misión como hijos de Dios. Jesucristo, ya a punto de partir al cielo, se pone frente a sus discípulos y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces, por eso ustedes tienen que ir a ser discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo voy a estar con ustedes todos los días. Y desde ese momento entendemos que tenemos una misión. Es irrevocable. No podemos quitarla, cambiarla, ignorarla. Tenemos que cumplirla. Pero cuando la cumplimos, hay ciertos recursos o bases en nuestra mente.
que son los primeros que están en nosotros cuando nos acercamos a cumplir esa misión. ¿Qué es lo primero que vemos en una persona cuando le hablamos del Señor? ¿Qué es lo primero que vemos en una persona no cristiana cuando nos acercamos a ella? Nuestra manera de decir las cosas, de describirlas, de identificarlas, marca mucho lo que creemos que ellas son. Por ejemplo, nosotros los cristianos hablamos de los impíos, hablamos de los que no son hijos de Dios, son hijos del diablo, hablamos de los que están perdidos. Y no es que estas descripciones vayan en contra de la palabra, sino que al tener esta identificación por delante como primera marca, lo que vemos en las personas es eso. Es una persona que está perdida, pero en el mal sentido de la palabra. Es una persona impía y nosotros nos sentimos muy bien, muy santos. Y lo vamos a ver en la misma historia de la iglesia primitiva. Si tiene su Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 8, y vamos a partir desde ahí. La iglesia, la primera iglesia, la que nosotros tanto admiramos y decimos que tenemos que volvernos a hacer como la iglesia primitiva, tenía esta realidad que hoy estoy compartiendo con ustedes acerca de su paradigma. Hechos capítulo 1, versículo 8, ustedes casi que se saben de memoria este texto bíblico. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La promesa del Espíritu Santo para la iglesia es un desafío a la cosmovisión de la iglesia. Ese es un detalle importante. La iglesia, la primera iglesia, no sabía lo que significaba esta promesa que acaba de recibir. Porque a nosotros nos gusta centrarnos en que el Espíritu viene y nos da poder, porque nos gusta el poder. Pero no vemos todo lo que eso implicaba. Vamos a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Hay un proceso de desarrollo, de expansión de la iglesia, y aquí es donde entra lo difícil para la iglesia primitiva y también para nosotros. La iglesia primitiva comienza en Jerusalén, donde están, comienza hablándole a los judíos. Los judíos eran personas que creían en Dios, respetaban a Dios, seguían la ley de Dios, eran más cristianos que nosotros. Los judíos se despertaban cada día y declaraban un salmo. Los judíos se iban a dormir y declaraban una oración. No eran seguidores de Jesús, eran judíos, eran practicantes de la ley, y muchos de ellos se consideraban a sí mismos santos porque cumplían la ley en gran medida. A ellos fue a quienes los primeros discípulos les hablaron. Por eso los primeros discípulos se reunían todos los días en el templo. Y este no era un templo evangélico, era un templo judío, donde se hablaba la Torá y se seguían las tradiciones tal como estaba en la ley de Moisés. Así que cuando ellos tenían que cumplir el mandamiento de ir a Jerusalén, todo estaba fácil. Es como nosotros hablándole a un católico que también cree en Dios y que practica ciertos rituales y que tiene cierta tradición, pero creen en el mismo Dios y en el mismo Jesús. Es fácil hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque compartimos una misma idea. Ahora, los judíos tenían un conflicto, y aquí entra el conflicto fuerte para ellos. Uno, ellos al entender que eran el pueblo de Dios, se sentían exclusivos de Dios. Porque si somos el pueblo escogido por Dios, nosotros tenemos que conservar esto para nosotros. Ellos se sentían privilegiados por sobre todos los demás. Por eso usted ve que a los samaritanos, por ejemplo, los trataban mal, los desechaban. Porque ellos decían, nosotros somos el pueblo escogido, los demás son gentiles. Son personas a las que no tenemos que hablarle, no tenemos que relacionarnos con ellos, no tenemos que entrar a sus casas, no nos tenemos que sentar a comer con estas personas. Esa era la ley judía. Porque ellos tenían que conservar su tradición, su religión, pero sobre todo su nivel de haber sido
seleccionados. Ese era el primer conflicto. Porque cuando ellos tenían que salir de Jerusalén y comenzar a hablarle a los no judíos, ¿en qué términos lo iban a hacer si ellos no eran escogidos? El segundo conflicto es que ellos, al ser el pueblo escogido y el Dios haberlos elegido y haberles dicho yo soy tu Dios, sentían que Dios les pertenecía. Por lo tanto, ellos eran de Dios, pero Dios era de ellos. Y ellos decidían cómo vivirla a Dios en sus vidas. Y si Dios les pertenecía a ellos porque eran el pueblo escogido, ¿cómo yo se lo iba a compartir a otro? El mandamiento empieza a entrar en conflicto para el pueblo de la iglesia primitiva. Porque tiene que ir a un pueblo que no es escogido y tiene que compartir a un Dios que le pertenece. De hecho, en Hechos 15 nosotros encontramos parte de este conflicto. Si usted va a Hechos 15 un momentito, ve lo que pasa ahí. Los discípulos, los principales líderes de la iglesia en ese momento, se tienen que reunir, porque hay un conflicto ahora mismo. Resulta ser que si vamos a los gentiles, si vamos a los no judíos, ellos se tienen que hacer judíos, o sea, tienen que practicar la ley judía, tienen que practicar la ley de Moisés como lo hacemos nosotros, o no. Pero entonces, si no la cumplen, ¿por qué nosotros sí la cumplimos? Entonces, ¿en qué consiste el evangelio de Jesús? En la ley judía, que él mismo dijo, yo no vine a quitar esta ley, yo vine a cumplirla. Por lo tanto, la ley judía pareciera sí ser aplicable a todos. Pero ¿cómo se la vamos a aplicar a un no judío, que no son pueblo de Dios? Versículo 1 de Hechos 15 dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. Esto es lo que enseñaban. A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Qué empieza a interpretar la iglesia? Que bueno, aquel que venga a convertirse al evangelio tiene que cumplir la ley judía. O sea, junta las dos cosas y dice, Jesús es el cumplimiento de la ley judía, todos tienen que hacerse judíos, ahora todos se tienen que circuncidar. Y si eso es así, entonces cada vez que usted y yo evangelizamos, tenemos que decirle a la gente, a los hombres, que se tienen que circuncidar. Y si algunos de nosotros no estamos circuncidados, nos tocará pasar por el quirófano. ¿Podían o debían los judíos aplicarle la ley a los no judíos? Y ese fue el problema que ocurrió aquí, o esta fue la discusión en la que entra la iglesia primitiva. Ahora, recuerde que estamos hablando de paradigmas. La cosmovisión cristiana, judía, del pueblo de Dios, de la iglesia primitiva, estaba entrando en choque contra lo que aquella promesa del Espíritu Santo representaba. Porque ahora el pueblo que estaba predicando de Jesús tenía que preguntarse si la gente que no era judía tenía que circuncidarse, tenía que hacer las cosas de los judíos. Esto no era un tema pequeño para ellos. Este era un tema doctrinal de peso. Esto era algo que había que discutir, esto era algo que había que analizar. Yo me pregunto, nosotros como cristianos evangélicos, ¿nos sentimos pueblo de Dios? ¿Sentimos que somos tan importantes? ¿Que somos tan grandiosos? ¿Por eso somos salvos? ¿Tenemos a Dios en nuestra vida y entonces Dios nos pertenece? ¿Y podemos nosotros decidir a quién compartírselo y a quién no? ¿Está en nuestro poder la misión? ¿Nos pertenece para nosotros llevarla a cabo de la forma que se nos ocurra? ¿Será que estamos enfrentando los mismos conflictos de la iglesia primitiva al sentir que ellos están perdidos, nosotros nos hemos encontrado? Ellos son impíos, incircuncisos, nosotros somos santos. Y entonces cuando hablamos con un no creyente y nos acercamos a ellos para hablarles del Señor, los miramos para abajo como decir, ustedes no son importantes. Vas a ser importante cuando aceptes a Jesús. Pero mientras tanto no eres nadie, estás condenado. Ahora, no es que esa no sea una realidad, y entiéndame que no estoy yendo en contra de estos conceptos, estoy yendo en contra de lo primero que está en mi mente cuando yo me acerco.
porque evidentemente cuando no estamos en el Señor estamos condenados, Jesucristo mismo lo dijo. Pero es lo que yo llevo como mi bandera cada vez que me encuentro a una persona no cristiana. Veo en ella la nariz, solamente porque me han hablado tanto de la nariz, que es lo primero que le veo. ¿Qué veo en las personas cuando me acerco? En este conflicto que vive la primera iglesia, los discípulos se reúnen, y vamos a ir al versículo 8 de Hechos 15, que ya leímos el primer versículo, donde sí se le estaba enseñando, o sea que había muchos gentiles, muchos no judíos que estaban escuchando un mensaje que les estaban diciendo: tienen que circuncidarse, tienen que cumplir la ley. Y me imagino que todos aquellos estaban escandalizados, pero la iglesia tenía que resolver esto. Y entonces en el versículo 8 dice lo siguiente: Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Está hablando Pedro. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Pedro ha tenido unas experiencias con el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo toca a los no judíos. Y él entra en la razón de aquella visión que tuvo una vez cuando estaba orando en ayuno, de una manta que baja del cielo y que tiene animales impuros, y cuando Jesús o Dios, el Señor, le dice que te los comas, él dice: Señor, yo no puedo comer porque estos son impuros. Y Dios le dice: tú no puedes llamar impuro lo que yo santifiqué. Y él entendió que había una revelación de Dios en aquel momento para su vida. Y él se para delante de todos y les dice: señores, yo creo que hemos equivocado el camino. Yo creo que estamos mirando a la gente desde nuestra cosmovisión judía y no desde la vida de Jesús, no desde la realidad de la gracia que Jesús nos enseñó. Cuando nosotros pensamos en esto, también nos preguntamos si nuestras creencias cristianas, no necesariamente bíblicas, todas, pero sí cristianas, son una limitación para acercarnos a la gente. Porque entonces crea que el judío iba a preferir hablarle a otro judío. Un judío que creía en Jesús le hablaba a un judío que no creía en Jesús, porque era más fácil explicarle lo que era la ley y el Espíritu Santo que hacerlo con un no judío. Pero el reto era ir hasta lo último de la tierra, y hasta lo último de la tierra íbamos a encontrar naciones que tenían otros dioses, otras costumbres, otras ideas, otras formas de vida, otras culturas. Y para nosotros es igual, porque no somos llamados solo a hablarle al que cree en Dios. Nuestros países latinos son países cristianos, creen en Dios en su mayoría. 70-80% de la población cree en Dios. Es más fácil hablarles. Pero ¿cómo le hablamos al que no cree? ¿Sabe la cantidad de ateos que hay ahora? Que ha crecido exponencialmente. La cantidad de gente que dice: ya nosotros no somos muy religiosos, mis papás lo eran, pero ya no me enseñaron la religión como tal. Y tenemos una nueva generación que no cree en nada. ¿Cómo le hablamos a estos? No, mejor enfoquemos nuestro evangelio en los católicos y hablemosles a ellos para que se conviertan, pero a los ateos con ellos no entremos en discusión, dejémoslos que se los lleve el diablo, porque finalmente no creen en Dios, porque son más difíciles, porque nos van a exigir más conocimiento. Tenemos en nuestra mente un conflicto también de cosmovisión y de paradigmas. Pero hemos aprendido que Dios está haciendo su obra en esta tierra. Aprendimos en uno de los mensajes anteriores que Dios está trabajando antes que nosotros llegáramos, que la misión le pertenece a Él, que nosotros somos solo colaboradores en esta misión. Y Dios está haciendo algo a tu alrededor que no te lo va a preguntar.
Y Dios está trabajando en la gente y no te va a decir por qué ni te va a dar razones. Pero nuestra tarea es preguntarle a Dios cómo nos unimos a su plan y no que nos explique por qué lo está haciendo como lo está haciendo. El Espíritu Santo está haciendo su trabajo antes que nosotros lo hagamos, en aquellos que menos lo imaginamos, en aquellos que dicen no creer en Dios, en aquellos que incluso van en contra del mismo cristianismo y se burlan de los mismos cristianos. Dios está haciendo algo en ellos. ¿Qué papel nos toca a nosotros? ¿Qué parte tenemos que hacer? No podemos pensar que la misión se trata de nosotros o que está en nuestras manos y que nosotros podemos determinar lo que debemos hacer, porque no somos nosotros los dueños para decidir cómo. Somos los vasos que respondemos en obediencia a una misión que Dios está haciendo. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez Dios le manda a hablarle a alguien y usted dice: no, esta persona no, Señor. A veces tenemos a un compañero, un vecino, un amigo que no nos cae bien, así muy cristiano, no nos cae bien. Y tenemos de Dios en algún momento la oportunidad para hablarle y nos resistimos y decimos: no, si esta persona total nunca va a cambiar, total tiene un corazón de piedra, total mira lo malo que es. Pero y Dios ya está trabajando algo en esa persona. Nuestro deber es acudir, hacer algo, responder al llamado. Pedro dice: ¿cómo le vamos a pedir a ellos que cumplan lo que ni nosotros ni nuestros antepasados han podido cumplir? El peso de la ley, los requisitos cristianos no son fáciles de cumplir. Es más, son imposibles de cumplir. Porque la única forma de que nosotros podamos cumplir la ley es a través de Jesucristo. No hay manera en que tú y yo podamos ser santos y salvos. No hay manera, por nuestra propia fuerza. Es solamente sostenidos en la mano del Señor Jesús que podemos hacerlo. Por lo tanto, cuando nos reunimos aquí en la iglesia, no nos reunimos porque somos el pueblo elegido. No nos reunimos porque somos los santos. No nos reunimos porque estamos bien. No nos reunimos porque nunca cometemos errores. Todo lo contrario. Nos reunimos porque estamos necesitando la gracia de Dios en nuestra vida. Nos reunimos porque si no fuera porque Dios nos ama y tiene misericordia de nosotros, no estaríamos aquí. ¿Vas a ir a la iglesia estando mal? Sí. Por eso justamente voy, porque lo necesito. Y tenemos que romper nuestro paradigma de que yo voy a la iglesia porque yo ando bien. Porque si fuera así, la mitad de nosotros nos vamos hoy. Y todos los días. Y la iglesia se vacía rápidamente porque ninguno es capaz de cumplir los requisitos. Pero si nuestros requisitos están frente a nuestros ojos, lo primero que vamos a ver en la gente es su incapacidad de cumplir requisitos. La vida cristiana son más que reglas, es un estilo de vida, es un aprendizaje, es una transformación constante. Pedro dice unas palabras que deben resonar en nosotros para que levantemos esa ancla y vayamos a los mares, vayamos a lo último de la tierra. En el versículo 19 del capítulo 15. Finalizando casi su discurso, él dice lo siguiente: por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se conviertan a Dios. Así de fácil como suena. Debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se conviertan. Debemos dejar de ponerles trabas a los no cristianos para que conozcan de Jesús. Tenemos que mostrar que el evangelio no es leyes, no son requisitos, no es un nivel o un estándar de perfección. El evangelio no es una teoría ni una religión. El evangelio es una persona.
es Jesús. Es una relación con Él. ¿Cómo le planteas o le presentas a una persona a Jesús, al Evangelio? Preséntale a Jesús y deja que vaya caminando con Él. Porque si lo primero que tenemos en nuestra mente es su incapacidad de cumplir a Dios, los requisitos cristianos, nunca le vamos a hablar. O vamos a ir hablándoles con un mazo en la mano, listos para reventárselo en la cabeza. Pero no es de lo que se trata esto. A veces, y hemos comentado sobre esto también, que a veces cuando hablamos de otras sectas, lo último que pensamos es en las personas. Y lo primero que pensamos es en sus creencias. Tenemos que volver a pensar en las personas y acercarnos a la gente y hacer relaciones. Permitir que la gracia de Dios vaya transformando todo lo que hay que transformar y que vayamos aprendiendo a vivir como Jesús. De eso se trata el Evangelio. Necesitamos limpiar nuestra mente de tantas creencias e ideas cristianas de lo que significa ser hijos de Dios y entender que porque somos pecadores, porque necesitamos la gracia y porque no podemos hacer nada para merecer la salvación, es justamente que buscamos a Jesús. Y es por eso que compartimos de Jesús con cada persona a nuestro alrededor. Que nunca más nuestros paradigmas, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras creencias cristianas sean una limitación para que alguien conozca de Jesús.